Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amina creció en un barrio pobre donde los recursos eran escasos, pero el amor y el apoyo familiar eran abundantes. Desde muy pequeña, aprendió a desenvolverse en un mundo a menudo hostil, donde las oportunidades parecían desaparecer al acercarse uno a él. Pero su madre, una mujer fuerte y resistente, le había enseñado que la dignidad no dependía del dinero ni del estatus social. Era algo que nadie podía quitarle y era algo que Amina había cultivado durante toda su vida. Tuvo que luchar contra la adversidad con gracia, manteniéndose fiel a sus principios, a pesar de los obstáculos. Amina fue una emprendedora en el sector de la moda y el diseño de interiores, un sector exigente en el que tuvo que construir su reputación desde cero. Todavía recordaba sus primeros proyectos, donde cada pieza que creaba parecía un pequeño milagro. Sus diseños eran únicos, inspirados en su herencia y cultura, y poco a poco fue atrayendo a un grupo de seguidores leales. Aunque había alcanzado éxito en su carrera, su mayor orgullo era el hecho de haber criado a sus hijos, Malik y Amira, en un entorno lleno de respeto y fuertes valores. Su padre, un hombre gentil y cariñoso, había muerto inesperadamente en un accidente automovilístico 5 años antes. Desde ese día, Amina asumió la responsabilidad exclusiva de su crianza y siempre encontró la manera de darles lo que merecían, mientras hacía malabarismos con las exigencias de su carrera. A pesar de los desafíos que enfrentó, Amina siempre supo que un día podría brindarles a sus hijos una vida mejor. Había invertido en sus sueños durante años, sacrificándose para ver a sus hijos crecer en condiciones más cómodas que las que ella había conocido. Y aquel domingo de verano, mientras caminaban por las calles hacia el restaurante, sintió que un inmenso orgullo la llenaba. No fue solo una cena, fue una celebración de todo lo que había logrado, del viaje que había hecho para llegar a este momento. Le Chateau Gourmand era uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, un lugar donde se reunía la élite de la sociedad, donde la comida se servía en platos de porcelana y los candelabros brillantes parecían reflejar la riqueza y la grandeza de quienes allí se encontraban. Era el lugar perfecto, el lugar donde se iba a celebrar momentos especiales, donde las conversaciones se elevaban a murmullos respetuosos y donde uno podía sentirse, aunque fuera brevemente, parte de un mundo reservado para una élite excepcional. Para Amina, era más que un restaurante, fue la materialización de sus aspiraciones. Ella sabía que al crecer en el barrio de su infancia, nunca habría imaginado que un día cruzaría esas puertas. Y, sin embargo, la vida, con todas sus dificultades, la había llevado hasta allí. Ella estaba allí, no como una clienta común, sino como una mujer que había superado muchos desafíos para llegar a este punto de su vida. Al entrar al vestíbulo del restaurante, el aroma de buena comida y flores frescas flotaba en el aire. El ambiente era elegante, casi intimidante. Amina sonrió, intentando no demostrar el nerviosismo que le apretaba el estómago. Ella miró a sus hijos. Malik, su hijo, un joven ya alto y afable, caminaba a su lado con tranquila confianza y con mirada orgullosa. Amira, por el contrario, parecía más reservada, pero poco a poco iba floreciendo en aquella atmósfera lujosa. Sus ropas, aunque limpias y pulcras, eran de una sencillez que parecía resaltar en ese ambiente de opulencia. Con cada paso que daba, Amina sentía la mirada de los demás clientes sobre ella. En la habitación se alzaron murmullos, casi imperceptibles pero a la vez tangibles. Lo sintió como agujas de juicio, como un calor sordo que emanaba de la habitación. Intentó ignorarlos, concentrarse en su familia, pero cuanto más caminaba, más se sentía una intrusa, un espectro entre la élite que parecía estar observándola con el rabillo del ojo. Cuando llegaron a su mesa, un camarero mayor los saludó con una sonrisa educada pero algo distante. «Disculpe, señora, parece que nos equivocamos con la reserva». «Espere un momento», dijo con forzada gentileza. Amina se sintió momentáneamente inquieta, pero se recuperó rápidamente. Ella sonrió cortésmente y respondió: «No hay problema. Podemos esperar». Se volvió hacia sus hijos para darles una señal de calma, pero incluso ellos empezaban a sentirse inquietos. Malik, con la cabeza bien alta, miró a su alrededor, tratando de comprender esa extraña atmósfera. Amira, con las manos entrelazadas sobre el regazo, miraba al suelo, pero su mirada delataba su incomodidad. Ella era solo una niña, pero sentía que algo andaba mal.
Unos minutos después de que el anciano camarero se marchara, llegó otro miembro del personal, un hombre más joven, probablemente de unos 30 años. Parecía visiblemente incómodo, sus manos temblaban y su mirada era evasiva. Se paró frente a Amina, con los ojos fijos en el suelo, como si cada palabra que estaba a punto de decir fuera un intento de justificarse antes incluso de pronunciarla. «Disculpe, señora», empezó con voz vacilante. «Pero parece que el local está lleno esta noche. Tenemos una política estricta de aforo, y me temo que ya no podemos atenderle». Amina sintió que el corazón le aceleraba en el pecho, pero tuvo cuidado de mantener una calma olímpica. Ella conocía ese tipo de respuestas, esas excusas casi demasiado pulcras, esas frases sin sentido. No fue solo un error de reserva, no. Ella sabía exactamente lo que era. Lo que ocurrió aquí no fue resultado de un malentendido. Ella ya había vivido este tipo de situaciones en otros lugares, donde le habían dicho que la sala estaba llena o que las reservas estaban reservadas para una clientela específica, pero nunca, jamás se hubiera imaginado que esto sucedería en un lugar tan prestigioso como Le Château Gourmand. Echó una rápida mirada a sus hijos. Malik, alma de joven ya despertada a las injusticias del mundo, la miró con evidente incomprensión, pero también con una tristeza que no sabía cómo expresar. Amira, la más pequeña, estaba a su lado, con la mirada baja, susurrando con voz temblorosa. «Mamá, ¿por qué nos tratan así?» La pregunta atravesó el aire tenso como una flecha a través de un silencio sofocado. Amina sintió un peso en su corazón, el dolor de ver a sus hijos, inocentes, confrontados a una realidad que siempre había esperado evitarles. Pero ella sabía que esta era su lucha y que, como madre, tenía que mostrarles, en ese momento, lo que significaba mantenerse firme frente a la adversidad y nunca flaquear. Ella respiró profundamente, evitando que su voz temblara. Cada palabra debía ser precisa y medida. Se levantó lentamente, con la mirada fija en el camarero, directa y directa. «Te pido que me hagas un favor», dijo tranquila pero firme. «Llama a tu gerente. Me gustaría aclarar este malentendido». El joven camarero parecía avergonzado, pero no tuvo más remedio que obedecer. Unos momentos después llegó el gerente. Era un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido con un traje de 3 piezas, pero con un aire de exceso de confianza, casi de arrogancia. Caminó hacia adelante lentamente, con mirada de desdén, y miró rápidamente a Amina y sus hijos. Sus ojos se deslizaron sobre sus ropas sencillas, para luego posarse por un momento en la piel oscura de esa familia, una expresión que no engañó a nadie. Frunció el ceño ligeramente, como si la escena fuera una afrenta a su percepción de las cosas. El mensaje estaba claro: esta familia no pertenecía a este mundo. «Señora», dijo con un tono de voz condescendiente, «lo siento, pero tenemos una política de selección de huéspedes muy estricta. No podemos aceptar huéspedes sin reserva previa». Amina sintió una ola de ira crecer dentro de ella. Sus ojos no se apartaban del gerente, pero su calma era como una armadura. Ella sabía que lo que quería decir, sin atreverse a decirlo, era que una mujer negra, sola con sus hijos, no era digna de atravesar esas puertas. Esta afirmación estaba implícita en el tono de su voz, en la manera como la había mirado y evaluado, como un objeto al que se permitía echar un vistazo para hacer una estimación rápida. El restaurante, ese santuario de la élite, no estaba hecho para ella ni para sus hijos. Él así lo pensó. Estaba seguro de ello. Amina, apretando los puños, mantuvo la voz tranquila, pero cada palabra golpeaba como un martillo. «Lo entiendo», dijo ella. «Pero me niego a que me traten así. O me servirás o me darás una explicación». El gerente sonrió, pero no era una sonrisa de cortesía, era una sonrisa que denotaba arrogancia, el deseo de menospreciar. «Tienes que irte», dijo fríamente. «Así es». Estas palabras resonaron en el aire como una campana de juicio. No fue una simple negativa, fue un rechazo, un intento de imponerle su lugar en la sociedad, un lugar inferior al de sus anfitriones. Amina, con el rostro contorsionado por la ira, pero todavía en control, tomó las manos de sus hijos. Sintió su calidez, su inocencia y su confusión, pero no se rindió. Sabía que ese momento marcaría un punto de inflexión en sus vidas. Se giró hacia la salida, con pasos pesados pero seguros. Malik la siguió en silencio, pero su mirada nunca se apartó de la del gerente,
como para enviarle un mensaje silencioso de desafío. Amira, silenciosa y perdida, permaneció cerca de su madre, con su pequeño cuerpo apoyado en ella como para protegerse de la injusticia que acababa de presenciar. Las miradas de los clientes se posaron en ella, curiosas, desaprobadoras, quizás incluso avergonzadas. La miraron como si estuviera observando un desliz en un mundo demasiado limpio, demasiado pulido, demasiado bien engrasado para aceptar una intrusión. Este calor dulce pero amargo invadió su cuerpo. Amina nunca había sentido una humillación tan profunda, pero en ese momento supo que no era el final. No, ese fue el comienzo. Fue el comienzo de una lucha más grande, una lucha contra la discriminación que, aunque sutil e insidiosa en lugares como este, sí existía. Pasaron las semanas, pero la humillación que sufrió Amina en el restaurante permaneció grabada en su interior, como una quemadura persistente. Regresó a su vida cotidiana con tranquila determinación, sumergiéndose en su trabajo, dirigiendo su negocio y cuidando a sus hijos con la rutina y profesionalismo habituales que la caracterizaban. Pero en lo más profundo de ella, algo ardía, una llama que no se apagaba. La injusticia de aquella noche la había sacudido, pero sabía que el dolor no podía definirla. No, ella no sería una víctima. Cada noche, mientras se quedaba dormida, recordaba ese preciso momento en ese restaurante donde había sido tratada como una extraña, como alguien que no pertenecía a ese mundo supuestamente refinado. Las sonrisas condescendientes, las miradas furtivas, la certeza de que ella no era como ellos. La habían rechazado, pero no sabían con quién estaban tratando. Ella no podía dejar que esta injusticia pasara desapercibida, ni que se arraigara en su alma como una derrota. Ella no quería que un acontecimiento como este manchara su dignidad. Amina entonces se dijo a sí misma que su venganza no debía ser una simple respuesta impulsiva. Sería más grande, más fuerte. No se trataría de un acto de ira ciega, sino de un enfoque meditado, una jugada estratégica, que fuera mucho más allá de una simple venganza personal. Ella se embarcó en una búsqueda secreta. Ella iba a tomar el control de este restaurante, no para humillarlo a su vez, sino para convertirlo en un símbolo, una declaración de su lugar en un mundo donde la gente a veces intenta borrar a aquellos que no encajan en un determinado modelo. Ella comenzó a utilizar su red. Amina siempre había cultivado conexiones en el mundo de los negocios, trabajando incansablemente para construir su imperio. Ella sabía exactamente a quién contactar para obtener la información necesaria y utilizó sus contactos financieros para acceder a la información privada del restaurante. Los propietarios atravesaban dificultades económicas y su imagen estaba manchada por pequeños escándalos. Una oportunidad perfecta para que Amina entre en escena, no con un simple cheque, sino con intenciones muy concretas. A medida que pasaban los meses, Amina fue adquiriendo una parte sustancial de las acciones del restaurante. Se convirtió en una accionista influyente, acercándose cada vez más al objetivo que se había fijado. En cada reunión, observaba, escuchaba, aprendía y, lo más importante, se preparaba para el momento en que pudiera tomar el control total del establecimiento. No fue una adquisición apresurada, fue un plan meticuloso, ejecutado con la paciencia de una mujer decidida a demostrar que su existencia no podía simplemente borrarse. En pocos meses, gracias a sus contactos financieros y a su hábil estrategia, Amina consiguió recomprar la mayoría de las acciones de Chateau Gourmand. Este restaurante, que una vez la había rechazado y la había tratado como a una extraña, ahora estaría bajo su control. No solo había recuperado su dignidad, sino que además iba a transformar ese espacio en un lugar donde la obligarían a respetarla, tanto como propietaria como mujer. El Castillo Gourmet ahora sería su reino. El día de la inauguración, bajo su liderazgo, Amina entró al restaurante acompañada de sus hijos, Malik y Amira. Esta vez, no eran miradas de desprecio de clientes y personal lo que recibía, sino miradas curiosas y cuestionadoras. Esta vez, ella fue la persona a homenajear. Ella ya no estaba allí para ser juzgada, sino para ocupar el lugar que le correspondía. Ya no era el restaurante de un grupo de élites que buscaban imponerle su concepción de la sociedad. Era suyo. Fue su victoria. El personal, aún sin saber quién era, la vio entrar con escepticismo. El gerente, todavía lleno de sí mismo, la saludó con aire condescendiente, como si fuera una clienta más, sin saber que estaba a punto de recibir la mayor sorpresa de su carrera. Se acercó a ella, con su postura altiva lista para recibir a una clienta que ya consideraba inferior, una mujer que no pertenecía.
Cuando él hizo una ligera reverencia ante ella, con una expresión de fingido profesionalismo en su rostro, Amina levantó la mano para detenerlo. No necesitaba darle más importancia. Ella estaba por encima de este espectáculo. «Soy Amina, la nueva dueña», anunció con calma, pero con una autoridad innegable que resonó en el aire. El gerente se quedó paralizado por un momento, con los ojos abiertos, tratando de comprender lo que acababa de oír. Pero Amina no le dio tiempo para recuperarse. «Y hoy», continuó con voz firme, «este restaurante está cambiando». El estupefacto gerente palideció de inmediato al darse cuenta de la magnitud de su error. Sus ojos se abrieron y sus labios apenas temblaron cuando se dio cuenta de que acababa de negar el acceso a la persona que acababa de humillar. Sus movimientos se volvieron torpes y una expresión de profunda confusión apareció en su rostro. Pero Amina, en su tranquila determinación, no estaba allí para vengarse de él específicamente. No, ella estaba allí por algo mucho más grande que ese momento aislado. Ella estaba allí para afirmar su lugar, su dignidad y la de su comunidad. Ella estaba allí para mostrarle al mundo que había un lugar para ella y para todos aquellos que eran ignorados o marginados. Ella lo sabía bien, no sería este manager ni esta humillación lo que la definiría, sino el impacto que tendría. Amina no estaba allí para vengarse personalmente. Ella tenía un objetivo más noble y más poderoso: cambiar las reglas del juego. Ella quería que este restaurante, este lugar que había intentado obligarla a doblegarse, se convirtiera en un modelo de respeto e igualdad. Ella no iba a permitir que esta injusticia se arraigara en la mente de la gente ni permitir que otros como ella sufrieran un trato así. A los pocos días de asumir la propiedad, Amina convocó una reunión con todo el personal. Ella quería que todos comprendieran lo que ella representaba y lo que exigía. En esa reunión, ella se puso de pie con autoridad incuestionable y miró a cada uno de los empleados a los ojos. El silencio en la sala era completo, todos se sentían intimidados y curiosos por descubrir la persona detrás de esa decisión radical. «Quiero que entiendas algo», comenzó con voz tranquila pero firme, cada palabra resonaba en la habitación. «Ya no toleraré ninguna forma de discriminación aquí. Este restaurante no es un lugar para juzgar a las personas por su apariencia, clase social o color de piel. Ya no distinguiremos entre quién merece ser tratado con respeto y quién no». Hizo una pausa para asimilar sus palabras. «Estoy aquí para transformar este lugar. Vamos a reevaluar por completo nuestra política de hospitalidad. Basta de favoritismo. Basta de desprecio. A partir de hoy, todos los huéspedes, ya sean de la alta sociedad o de un barrio de clase trabajadora, recibirán el mismo nivel de respeto y servicio. Debemos demostrar que la inclusión, la dignidad y el respeto son los verdaderos valores que defendemos». La mirada de Amina se hizo más penetrante, más decidida. «Esta es tu oportunidad de ser parte del cambio. Quienes no puedan adaptarse a estos valores deben irse. No tengo cabida aquí para incompetentes ni racistas. Nunca permitiremos que las apariencias ni los prejuicios dicten cómo tratamos a nuestros clientes. Quienes no respeten estos principios serán reemplazados sin dudarlo». Los rostros de los empleados, inicialmente tensos, comenzaron a relajarse. Algunos parecían sorprendidos por la firmeza del enfoque, otros lo admiraban en silencio. Pero estaba claro que se avecinaba un cambio y nadie podía detenerlo. El gerente, que aún intentaba asimilar la situación, fue uno de los primeros en darse cuenta de que su posición ya no era sostenible. Después de esta reunión, Amina tomó la decisión de expulsarlo. Él había sido uno de los principales instigadores de la humillación que ella había sufrido, y ya no podía ser parte de esa nueva era que ella quería inaugurar. No podía tolerar a un individuo que, en el pasado, había encarnado los peores aspectos de la discriminación. Al igual que los demás empleados cómplices de esta situación, fue despedido inmediatamente. La puerta del restaurante se cerró tras él con una silenciosa certeza. Amina ya no tenía espacio para quienes se permitían abusar de su poder. Para reemplazar a este equipo, Amina formó un nuevo equipo directivo. Buscó personas competentes y de diferentes orígenes, con un profundo respeto por los valores que quería establecer. Selecciona a personas de todas las edades, orígenes y experiencias, pero con una cosa en común: un compromiso inquebrantable con la igualdad y la inclusión.
La nueva jefa del departamento, por ejemplo, era una mujer negra que había trabajado durante mucho tiempo en instituciones donde la discriminación era moneda corriente, pero que, como Amina, siempre se había negado a ceder. Traía consigo una perspectiva refrescante y una autoridad natural que rápidamente le valió el respeto de todo el personal. Los cambios, sin embargo, no se detuvieron en el liderazgo. Amina se aseguró de que cada miembro del personal, desde la cocina hasta el personal de servicio, recibiera capacitación no solo en los estándares de calidad del servicio, sino también en los principios de diversidad y respeto. Se realizaron talleres para enseñar a todos lo que significa trabajar en un ambiente inclusivo, respetuoso e igualitario. Los prejuicios y estereotipos que habían alimentado tensiones en el pasado fueron deconstruidos gradualmente, y poco a poco se afianzó un nuevo clima de buena voluntad. El Chateau Gourmand nunca volvió a ser el mismo. El cambio fue evidente en cómo los clientes se sintieron bienvenidos. Los rostros sonrientes del personal, sin distinción, saludaron a cada cliente con genuino respeto. Las viejas divisiones, basadas en la apariencia o la clase social, fueron abolidas y reinó un nuevo espíritu en el restaurante, el de la igualdad. Los clientes venían no solo por la calidad de la comida, sino también por el ambiente cálido, inclusivo y abierto que allí reinaba. La reputación del restaurante cambió radicalmente. El Chateau Gourmand se convirtió en un símbolo de éxito para la comunidad negra de la ciudad. Ahora era un lugar donde cada persona, independientemente de su estatus social, era recibida con dignidad y respeto. Este restaurante ya no era solo un establecimiento donde se comía bien, se había convertido en un lugar donde la justicia social tomaba forma, un lugar donde la inclusión y la integridad no eran negociables. Amina, a través de su inteligencia, paciencia e integridad, había transformado lo que había sido una fuente de dolor en un modelo de éxito. Ella ya no era solo una clienta. Ella era la reina de su propio reino. Ya no fue un acto de venganza, sino un acto de liderazgo. Un acto de reafirmación. Su éxito no provino solo de comprar un restaurante, sino de transformar un lugar simbólico de injusticia en un santuario de dignidad y respeto.